Evelyn Hart fue objeto de burlas en cuanto pisó el aeródromo Silverwing, la llamaron Organización Benéfica de Reparación de Neumáticos y la humillaron sus herederas, que la echaron por atreverse a tocar un simulador. Sabotearon su vuelo, se rieron al estrellarse y destrozaron su solicitud. Nadie lo supo. La mujer silenciosa de Vaqueros Rotos era la teniente coronel Evelyn Hart, leyenda del combate del F-22 y dueña secreta del Silverwing, hasta que aterrizó un Raptor, silenció el aeródromo y enterró su arrogancia en el polvo de Arizona. Las llanuras de Arizona brillaban bajo un sol abrasador. El aeródromo Silverwing, una extensa fortaleza de ambición donde la élite jugaba a pilotar aviones como si el cielo fuera un símbolo de estatus más. El aire crepitaba con el rugido de los motores, el fuerte olor a combustible de avión y las bromas arrogantes de los herederos más ricos de Estados Unidos. Sus trajes de vuelo a medida y sus gafas de sol de diseño, testimonio de su dominio heredado. Evelyn Hart, una figura enjuta con una camiseta blanca descolorida, vaqueros rotos por las rodillas y zapatillas de lona desgastadas, entró en este campo de batalla con su bolso deshilachado colgado al hombro como una insignia de desafío. El aeródromo, con sus hangares relucientes, simuladores de última generación y jets privados alineados como trofeos, era un patio de recreo para los privilegiados donde la habilidad era secundaria al pedigrí. En la entrada, un guardia de seguridad le bloqueó el paso, con una mueca de desprecio automática y una voz desbordante de condescendencia. «Te perdiste, cariño. Esto es un campo de entrenamiento de vuelo, no una organización benéfica de reparación de neumáticos», se burló, con su placa brillando mientras señalaba hacia la puerta. Evelyn no pestañeó, atravesándolo como un rayo láser, su silencio un muro que solo alimentaba su arrogancia. Pasó junto a sus zapatillas, que rozaban la pista, mientras la sangre del público hervía ante el brutal rechazo público que la señalaba como una intrusa en su dominio dorado. Los hangares se alzaban imponentes, sus puertas de acero, una puerta a un mundo que se burlaba de su presencia. Las cámaras instaladas para la transmisión promocional del campamento enfocaban su desgastado bolso, presentándolo como prueba de su indignidad. La multitud de aprendices, una mezcla de pilotos con fondos fiduciarios, vástagos corporativos y mundanos buscadores de emociones, la observaban con desprecio, susurros, un ritmo burlón que resonaba en el asfalto abrasado por el sol. El paso de Evelyn, pausado e inflexible, la llevó hacia el hangar del simulador, pero su modesto comportamiento la hacía invisible para la élite que gobernaba Silverwing. Para ellos, no era nadie, una mancha en su pulido asfalto, y estaban decididos a borrarla antes de que pudiera tocar un solo mando de control. Mientras Evelyn se acercaba al mostrador de registro para entregar su solicitud, un grupo de influencers de la aviación, con sus chaquetas de vuelo de marca y parches de patrocinadores, la rodearon. Sus risas, una cortina venenosa que ahogaba el zumbido ambiental del hangar. Un influencer de pelo engominado y un reloj inteligente chapado en oro se adelantó. Su voz, con un tono burlón que se oyó por toda la pista. «Miren esto, nuestra propia maquinista creyéndose que puede inscribirse en nuestro campamento», se burló, agitando la cámara de su dron para transmitir en vivo las burlas. «Esa camiseta está tan descolorida que casi grita depósito de chatarra. Y ese bolso. Es un insulto al prestigio de Silverwing. Este es el paraíso de los pilotos, donde volamos por encima de la élite, no donde vienes a jugar con tus sueños de segunda mano. Estás contaminando nuestro aeródromo con solo quedarte aquí con aspecto de recién llegado de un montón de chatarra. ¿Por qué no te escabulles al garaje del que saliste antes de desperdiciar nuestros espacios con tu patética solicitud?» Los influencers, a gritos, lanzaron latas de bebidas energéticas a sus pies. Sus burlas eran un aluvión implacable que resonaba por todo el hangar. Una heredera corporativa con una gorra de piloto de cuero asintió con una sonrisa burlona, alimentando su crueldad, mientras las cámaras enfocaban los vaqueros deshilachados de Evelyn, enmarcándolos como prueba de su incompetencia. Evelyn entregó su solicitud al empleado, con la postura rígida, el rostro como una máscara de piedra, su silencio como un escudo contra su veneno, pero el peso de su desprecio oprimía como una fuerza física la furia del público,
que crecía ante la humillación pública orquestada que atacaba su ambición y estatus socioeconómico. El mostrador de registro, destinado a recibir a los aspirantes a piloto, se convirtió en el escenario de su degradación. Cada palabra, un golpe calculado para aplastar su espíritu, amplificado por la transmisión en vivo a miles de personas. Mientras Evelyn esperaba su orientación en el simulador, de pie junto a un panel informativo con los protocolos de vuelo, un grupo de propietarios de aviones privados. Sus trajes de vuelo a medida, adornados con escudos familiares, la rodeaban. Sus risas, una cerca de alambre de púas que silenciaba el zumbido del hangar. Un alto propietario de un avión, con un prendedor de solapa con diamantes incrustados, se adelantó. Su voz, un bramido burlón que se oía por encima del ruido de las herramientas. ¿Qué es esto? ¿Una rata callejera que se cree capaz de leer nuestros protocolos?, preguntó con desdén, agitando su bitácora de vuelo con monograma como un cetro. Esos vaqueros están tan rotos que casi gritan, «vagabundo», y esa camiseta. Es un insulto al legado de Silverwing. Este es un aeródromo para titanes donde dominamos los cielos, no donde vienes a mirar boquiabierto con tu triste bolso. Estás profanando nuestro campamento con solo respirar nuestro aire. Cariño. ¿Por qué no te escabulles a cualquier barrio marginal que llames hogar antes de arruinar nuestra reunión informativa con tu mirada despistada? Los dueños de los aviones rugieron con listas de verificación de papel a sus pies. Sus burlas, un bombardeo implacable que resonó por todo el hangar. Un multimillonario tecnológico con un pañuelo de seda asintió con una sonrisa burlona, alimentando su crueldad mientras las cámaras enfocaban las zapatillas desgastadas de Evelyn, enmarcándolas como evidencia de su indignidad. Evelyn estudió el panel informativo. Su postura era inflexible. Su rostro impasible, su silencio una fortaleza contra su veneno, pero el peso de su desprecio era una fuerza aplastante. La furia del público estalló ante el ataque público coordinado que atacaba su preparación y valía. El panel informativo, destinado a educar a los aprendices, se convirtió en un escenario para su degradación. Cada palabra, una daga dirigida a su corazón. La presunción del dueño, un ataque implacable a su dignidad, se transmitía en vivo a los seguidores del campamento. La humillación se intensificó en el hangar del simulador, donde los herederos y herederas de las familias más ricas de Estados Unidos reunían sus risas, que cortaban el aire como postquemadores al ver el atuendo descolorido de Evelyn. Un coro de burlas estalló, encabezado por Candace Roswell, hija del presidente de Silverwing. Su traje de vuelo a medida y sus gafas de aviador adornadas con diamantes contrastaban marcadamente con la camiseta raída de Evelyn. ¿Quieres ser piloto? Candace se burló, pavoneándose con su séquito, con una voz tenue y venenosa que acalló el zumbido del hangar. Cariño, girar la llave de un coche sería todo un reto para ti. Y ni hablar de un motor a reacción. Esas bolsas son tan raras al gritar, mercado de pulgas. Y esos vaqueros son un insulto para este aeródromo. Esto es Silverwing, donde somos dueños de los cielos, no donde vienes a jugar a las escondidas con tus sueños de tienda de segunda mano. De verdad, es casi patético que pensaras que podrías estar entre nosotros. ¿Por qué no te escabulles al restaurante del que saliste antes de que te pongas más en ridículo? Los alumnos rugieron de alegría. Una tormenta que humilló a Evelyn delante de los instructores, algunos sacando fotos para sus redes sociales. Sus hashtags, #TiresOfPilot se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Candace, con su sonrisa burlona, vertió una botella de agua llena sobre las zapatillas de Evelyn, y el líquido se acumuló alrededor de sus pies. Considéralo un gesto de bondad, se burló. Quizás tus sandalias de segunda mano resuciten ahora. La furia del público aumentó su rabia ante el descarado ataque público, que se desbordó mientras Evelyn permanecía inmóvil, con su bolso de mano goteando sobre su rostro como una máscara indescifrable, y su silencio más fuerte que las burlas. El hangar, destinado al entrenamiento de pilotos de élite, se convirtió en un coliseo para su degradación. Cada risa, un golpe calculado para aplastar su espíritu. La presunción de los aprendices,
un ataque implacable a su dignidad, transmitido a la transmisión promocional del campamento. El instructor jefe, el capitán Marcus Drayton, asestó el golpe final. Su voz, un ladrido áspero que resonó por todo el hangar mientras se acercaba a Evelyn, con la gorra de vuelo inclinada con desdén. «Señora, ¿se perdió en la cocina?», se burló, recorriendo con la mirada sus zapatillas empapadas. «Haznos un favor. No toques mis simuladores con esas manos de fregar platos. Esa camiseta está tan desgastada que casi grita, conserje. ¿Y esa bolsa? Es un insulto para este campamento. Esto es Silverwind, donde entrenamos leyendas, no a don nadie que se cree capaz de entrar y volar. Tienes suerte de que te dejemos pasar la puerta y volver a fregar suelos antes de que nos hagas perder más tiempo». Los alumnos estallaron en carcajadas, algunos tirando manuales de vuelo a sus pies, sus burlas en una tormenta que humilló a Evelyn delante del personal. La sonrisa de Drayton era como un cuchillo, su voz como un látigo que azotaba su ambición, las cámaras captando sus zapatos empapados, las etiquetas almohadilla Kitchen Pilot siendo tendencia junto con almohadilla Tiresop Pilot. El bolso de Evelyn reposaba contra su costado, su rostro impasible, su silencio, un resorte en espiral, la furia del público, desbordada por la despiadada expulsión pública que pretendía borrarla del aeródromo. Durante una sesión informativa de seguridad previa al entrenamiento, mientras Evelyn se encontraba entre los alumnos para escuchar los protocolos de emergencia, un grupo de cadetes de la Academia Militar, con sus botas pulidas y chaquetas cargadas de insignias que exudaban disciplinada arrogancia, la rodeaba. Su risa era una red venenosa que silenciaba el zumbido del hangar. Un cadete de hombros anchos con un reloj chapado en oro dio un paso al frente. Su voz, un bramido burlón que se superponía a la del instructor. «¿Qué es esta vagabunda que se cree que puede aprender nuestros protocolos?», se burló, agitando su manual de vuelo como una bandera. «Esa camiseta está tan rota que casi grita, mendiga. ¿Y esos vaqueros? Son un insulto al honor de Silverwind. Este es un campamento para guerreros donde conquistamos los cielos, no donde vienes a holgazanear con tu triste mochila. Estás contaminando nuestra sesión informativa con solo quedarte aquí con aspecto de recién llegado de un campamento. ¿Por qué no te vas a la mierda antes de que arruines nuestro entrenamiento con tu despistada presencia?», rugieron los cadetes, lanzando bitácoras de vuelo a sus pies. Sus burlas eran un bombardeo implacable que resonaba por todo el hangar. Un contratista de defensa con traje a medida sonrió con sorna, avivando su crueldad mientras la cámara enfocaba el cabello enredado de Evelyn, enmarcándolo como prueba de su incompetencia. Evelyn escuchó la sesión informativa, con la postura rígida, el rostro impasible, su silencio como escudo contra su veneno. Pero el peso de su desprecio era una fuerza aplastante. La furia del público estalló ante el ataque público coordinado que atacaba su participación y su valía. La sesión informativa, destinada a garantizar su seguridad, se convirtió en el escenario de su degradación. Cada palabra era una daga dirigida a su corazón. La presunción de los cadetes, un ataque implacable a su dignidad, se transmitió en directo al público del campamento. La burla alcanzó su punto álgido con un vuelo de prueba preparado para destruirla. Los aprendices empujaron a Evelyn a una cápsula de simulación. Sus risas eran un coro venenoso mientras ajustaban discretamente la configuración, maximizando la turbulencia de una tormenta del desierto, introduciendo retardo de entrada y desincronizando los sensores para asegurar un desastre garantizado. Candace, quien orquestaba el sabotaje, se apoyó en la cápsula con un tono burlón. «Veamos cómo se las arregla nuestra obra de caridad con un avión de verdad», dijo con desdén, mientras sus gafas de piloto brillaban. «Apuesto a que se estrellará antes de despegar». Mientras Evelyn se aferraba al mando de control, silenciaron su audio, que transmitía falsas lecturas de radar, y la observaron forcejear mientras las pantallas de la cápsula emitían advertencias de un choque inminente. Se estrelló contra un cactus pixelado, y el simulador emitió un pitido de fallo justo en ese momento. El hangar estalló en carcajadas, y una aprendiz gritó: «Se acaba de estrellar en el desierto».
Otra se burló. Que la seguridad del aeropuerto la escolte de vuelta a donde sea que pertenezca. Drayton arrancó su solicitud del portapapeles, la hizo trizas y la tiró a la basura, con la voz retumbante, «Ya está». Tras el sabotaje al simulador, mientras Evelyn recogía sus pertenencias para salir del hangar, un grupo de periodistas de aviación, con sus acreditaciones de prensa y libretas de diseño que rezumaban superioridad intelectual, se reunió en la salida. Sus risas, un coro venenoso que silenció el zumbido del hangar. Un periodista canoso con una pluma estilográfica plateada dio un paso al frente. Su voz, con un tono burlón que se oía por encima del estrépito de las aprendices que salían. «¿Qué es esto? Un maniquí de choque que se cree que puede salir de nuestro aeródromo con dignidad», se burló, agitando su libreta como un cetro. «Esas zapatillas están tan maltratadas que prácticamente gritan fracaso. Y ese bolso. Es un insulto al legado de Silverwing. Este es un campamento para aviadores donde narramos leyendas, no donde vienes a dormir con tus tristes sueños. Estás empañando nuestra historia con solo quedarte aquí con aspecto de recién llegado de un desguace. ¿Por qué no te escabulles de vuelta a tu hogar antes de arruinar nuestra cobertura con tu patética salida?» Los periodistas rugieron, lanzando algunos pases de prensa arrugados a sus pies. Sus burlas eran un bombardeo implacable que resonaba por todo el hangar. Una ejecutiva de medios con blazer de seda sonrió con sorna, alimentando su crueldad mientras la cámara enfocaba la camiseta empapada de Evelyn, enmarcándola como prueba de su derrota. Evelyn se echó el bolso al hombro. Sus movimientos deliberados, su rostro una máscara de piedra, su silencio una fortaleza contra su veneno. Pero el peso de su desprecio fue una fuerza aplastante. La ira del público estalló ante el ataque público coordinado que atacaba su partida y su valor. La salida que se suponía sería su escape se convirtió en un escenario para su degradación, cada palabra una daga dirigida a su corazón. La presunción de la periodista, un ataque implacable a su dignidad, se transmitió en vivo al mundo. Al día siguiente, Silverwing bullía de anticipación por una demostración VIP, con el equipo de prensa abarrotando el aeródromo mientras la multitud que bebía champán, los magnates corporativos de la alta sociedad y los magnates de la aviación pulían sus egos junto a sus jets privados, con sus trajes a medida y aretes de diamantes brillando bajo el sol de Arizona. La pista relucía con el calor, el aire denso con el aroma de la riqueza y el zumbido de la exclusividad, la multitud ajena a la tormenta que estaba a punto de caer. De repente, un punto apareció en el radar. Inesperado, inesperado. Una mancha plateada atravesó los cielos. Un estallido sónico que rompió la calma matutina. Un F-22 Raptor, silencioso y letal, rugió sobre el aeródromo, sus postcombustibles cortando la arrogancia del aire. 3 pasadas quirúrgicas surcaron el cielo, mientras nubes de polvo estallaban sobre la pista, ahogando las exclamaciones de asombro de la multitud. El avión realizó un aterrizaje preciso sobre sus neumáticos, rozando la pista con un susurro. La cabina se abrió con un siseo, revelando a Evelyn Hart. Su traje de vuelo relucía, su máscara de oxígeno colgaba de su cuello, su expresión más fría que la piel de titanio del Raptor. Desde un helicóptero Black Hawk cercano, el teniente general Hamilton emergió con un estruendo, su voz resonando en el aeródromo en silencio. «Damas y caballeros, les presento a la teniente coronel Evelyn Hart, poseedora del récord de 16 horas de vuelo continuo de combate en un F-22. Excomandante del escuadrón Phantom Wolf e inversionista anónima propietaria de la Fundación Silverwing». El público no resoplaba sus copas de champán, deslizando la cámara para enfocar la mirada impasible de Evelyn, con el corazón latiendo con asombro ante la revelación de su identidad. Al apagarse los motores del F-22, la silueta de Evelyn emergió de la cabina. Su traje de vuelo, un brillante testimonio de su autoridad. El aeródromo, ahora un lugar sagrado donde se forjó su leyenda. Un coronel retirado de la Fuerza Aérea, cuyas medallas habían adornado innumerables ceremonias, se adelantó entre la multitud VIP. Su voz, una proclamación resonante que silenció el zumbido del aeródromo. Su presencia,
Una tormenta que barrió los últimos vestigios del desprecio de la aprendiz. Evelyn Hart, tu dominio del Raptor es un triunfo de habilidad y un legado que redefine la aviación. Declaró con la mirada fija en su máscara de oxígeno, ahora un símbolo de su dominio. La Fuerza Aérea te honrará con una mención por servicio distinguido por tus contribuciones a la aviación de combate. Las cámaras recorrieron la mirada inquebrantable de Evelyn, sus zapatillas maltratadas, ahora emblemas de su triunfo, su aterrizaje una reprimenda desafiante al sabotaje que había buscado enterrarla. La satisfacción del público aumentó su rabia por la crueldad inicial transformada en asombro ante el tributo del coronel, cada palabra un latigazo contra el orgullo del antagonista. Candace Roswell, con su aviadora temblorosa, se quedó congelada, su imperio de la alta sociedad desmoronándose mientras las redes sociales estallaban con el hashtag Raptor Queen, ahogando su hashtag Tire Chop Pilotas Tags. La prensa, sus plumas, un borrón enmarcaron a Evelyn como el as silencioso, su habilidad, una supernova que eclipsó su traición, el aire denso con el peso de su triunfo y su desgracia. Los aprendices que habían reído permanecieron sentados en un silencio atónito. Sus trajes de vuelo, reliquias de su fracaso, su influencia borrada por la brillantez de Evelyn. La pista del aeródromo, antaño escenario de burlas, ahora enmarcaba su victoria. Cada mención, un testimonio de su imperecedera dignidad. La promesa del coronel de ser mentor de los cadetes de su academia selló la humillación de la antagonista. Su legado quedó reducido a una nota al pie. Los corazones del público latían de orgullo ante su ascenso. Evelyn salió de la cabina. Sus botas golpeaban la pista con deliberada precisión. Su silencio, una fuerza que sofocaba el aeródromo. Pasó junto a los temblorosos ejecutivos, junto a Candace Roswell, cuyos aviadores de diamantes ahora parecían patéticos. Su séquito se reducía al polvo. Evelyn se detuvo ante el cubo de basura donde su solicitud yacía hecha jirones, recuperando la botella de agua arrugada que Candace había vertido sobre sus zapatos. Con un movimiento de muñeca, la dejó caer en el cubo, con la voz apagada. La basura va con la basura. La multitud jadeó, las cámaras capturaron cada segundo. La satisfacción del público se disparó mientras el rostro de Candace se desmoronaba, su imperio de la alta sociedad desmoronándose bajo el peso de la vergüenza. Al capitán Drayton. Evelyn fijó sus ojos en los de él, su veredicto más frío que la noche del desierto. Enseñas a la gente a volar. Pero si olvidas volar demasiado bajo, te llenas de gusanos, pronunció sus palabras como una guillotina que cercenó su autoridad. Los aprendices que habían reído guardaron silencio. Sus hashtags, nuestro piloto de cocina enterrado bajo Hasyosh, reina rapaz, su influencia borrada por la brillantez de Evelyn. Con el aeródromo aún conmocionado por el aterrizaje de Evelyn, una prominente ingeniera aeroespacial cuyos diseños habían dado forma a los cazas modernos emergió del Black Hawk, su voz un decreto resonante que silenció las exclamaciones de asombro de la multitud, su presencia un faro de autoridad técnica. Evelyn Hart. Tu dominio del F-22 es una clase magistral de precisión. Una hazaña que inspirará a la próxima generación de innovación aeroespacial. Declaró que sus ojos estaban fijos en el traje de vuelo de Evelyn, ahora un manto de soberanía aérea. Lockheed Martin dedicará un ala de investigación en su nombre para avanzar la tecnología de los aviones de combate. Las cámaras capturaron la expresión serena de Evelyn, su bolso de mano ahora una reliquia de su triunfo, su aterrizaje un asalto implacable a la burla que había buscado borrarla. La satisfacción del público disparó su furia por el sabotaje de los aprendices, transformada en reverencia ante la promesa del ingeniero. Cada palabra era una guillotina que cortaba la arrogancia del antagonista. El capitán Drayton, con su gorra de vuelo temblorosa, se quedó temblando. Su autoridad fue destruida cuando las redes sociales enterraron sus hashtags de piloto de cocina bajo el ala plateada. Tendencias renacidas. La prensa, con sus titulares encendidos, enmarcaba a Evelyn como el as silencioso. Su habilidad, una fuerza radiante que eclipsaba su crueldad, el aire cargado con el peso de su triunfo y su desgracia. Las herederas que se habían burlado guardaron silencio,
sus accesorios de diamantes ahora reliquias de su fracaso, su influencia borrada por la brillantez de Evelyn. Los hangares del aeródromo enmarcaron su victoria, cada ala de investigación un testimonio de su perdurable dignidad. El compromiso del ingeniero de colaborar con la Academia de Evelyn selló la humillación del antagonista, su legado reducido a cenizas. El corazón del público se llenó de orgullo ante su coronación. Ante la prensa, presentó una pila de documentos, su voz firme, efectiva de inmediato. Los papeles de despido se firmaron en la pista. Candace se expulsó en el acto. La influencia de su padre fue impotente ante el mando de Evelyn. Como un reverenciado historiador de la aviación, historiador cuyas crónicas habían inmortalizado leyendas aéreas, pisó la pista, su voz una proclamación resonante que silenció el aeródromo. Su presencia, una tormenta que barrió los últimos ecos del desprecio de Candace. Evelyn Hart. El aterrizaje de tu F-22 es un capítulo en la historia de la aviación. Un testimonio de los héroes anónimos que conquistan los cielos. Declaró que sus ojos estaban fijos en la máscara de oxígeno de Evelyn, ahora un artefacto sagrado de su triunfo. El Museo Smithsoniano del Aire y el Espacio dedicará una exposición permanente a tu legado de combate. Las cámaras recorrieron la mirada inquebrantable de Evelyn, sus vaqueros, una insignia de su victoria, su aterrizaje, una reprimenda desafiante al sabotaje que había intentado quebrarla. La satisfacción del público aumentó, su rabia ante la crueldad inicial se transformó en asombro ante la promesa del historiador. Cada palabra, un latigazo contra el orgullo del antagonista. Los influencers de la aviación que se habían burlado de ella temblaban ante sus chaquetas de marca, ahora reliquias de su fracaso, sus hashtags de lira, sepultados bajo las tendencias de la reina de las rapaces que dominaban los feeds globales. La prensa, con sus informes encendidos, enmarcaba a Evelyn como el as silencioso. Su habilidad, una fuerza radiante que eclipsó su traición, el aire cargado con el peso de su triunfo y su desgracia. Los aprendices que habían lanzado manuales permanecieron sentados en un silencio atónito, su influencia borrada por la brillantez de Evelyn. Las pistas del aeródromo enmarcaron su victoria, cada una exhibiendo un testimonio de su imperecedera dignidad. La promesa del historiador de narrar la historia de Evelyn en un libro superventas selló la humillación de la antagonista. Su legado reducido a una historia con moraleja, los corazones del público latían de orgullo por su ascenso. Los medios de comunicación hicieron estallar las imágenes de Evelyn bajando del Raptor, volviéndose virales en cuestión de horas. Los corazones del público latían de orgullo por su venganza quirúrgica. Con la multitud aún conmocionada por el dominio de Evelyn, un regulador global de seguridad aérea cuyos estándares habían dado forma a los protocolos de vuelo internacionales emergió de las gradas VIP. Su voz, un decreto resonante que silenció el aeródromo. Su presencia, un faro de autoridad reguladora. Evelyn Hart. Su precisión en el F-22 es un referente para la seguridad aérea. Un legado que protegerá a los pilotos de todo el mundo, declaró, con la mirada fija en el traje de vuelo de Evelyn, ahora un manto de majestuosidad aérea. La FAA establecerá un premio de seguridad en su nombre para honrar a los pilotos excepcionales. Las cámaras capturaron la expresión serena de Evelyn, su bolso de mano, una reliquia de su triunfo, su aterrizaje, un ataque implacable a la burla que había buscado borrarla. La satisfacción del público disparó su furia ante el sabotaje del aprendiz, transformada en reverencia ante la promesa del regulador, cada palabra como una guillotina que corría a través de la arrogancia de los antagonistas. Los dueños de aviones privados que se burlaron permanecieron temblando, sus trajes con cresta ahora reliquias de su fracaso, sus hashtags de piloto de taller de neumáticos sepultados bajo almohadilla Silverwing, tendencias renacidas que arrasaron las redes sociales. La prensa, con sus titulares fulgurantes, presentó a Evelyn como el as silencioso, su habilidad, una fuerza radiante que eclipsaba su crueldad, el aire cargado con el peso de su triunfo y su desgracia. Los cadetes que habían lanzado troncos permanecieron sentados en un silencio atónito, sus insignias sin valor, su influencia borrada por la brillantez de Evelyn.
La torre de control del aeródromo enmarcó su victoria, cada premio un testimonio de su perdurable dignidad. El compromiso del regulador de integrar los protocolos de Evelyn en los estándares globales selló la humillación de los antagonistas. Su legado reducido a cenizas, los corazones del público henchidos de orgullo por su coronación. Las consecuencias fueron catastróficas. La cultura de elitismo de Silverwind se hizo añicos bajo la férrea voluntad de Evelyn. No se limitó a comprar el aeródromo. Lo transformó en una academia de vuelo de combate para jóvenes desfavorecidos, gratuita y basada en el mérito, donde el cielo pertenecía a quienes lo ganaban, no a quienes lo heredaban. Los aprendices que se habían burlado de ella fueron incluidos en la lista negra. Sus solicitudes fueron anuladas en sus cuentas de redes sociales, ahogadas en condenas, su hash se desplomó, los hashtags de Lyra reemplazados por el renacimiento del hash Silverwind. La expulsión de Candace se convirtió en un escándalo nacional, la influencia de su familia en un eco que se desvanecía, sus aviadores en una reliquia de su desgracia. La carrera de Drayton fue borrada, su nombre borrado de los círculos de aviación, su gorra de piloto, un artefacto olvidado. La prensa descubrió el pasado de Evelyn. La prensa descubrió el pasado de Evelyn. Una piloto de combate condecorada que había volado misiones encubiertas, sus cicatrices ganadas en combates aéreos, su anonimato una elección para honrar a los anónimos. La llamaron la Reina Raptor, su camiseta y sus jeans ahora símbolos de autoridad intocable. Otros aeródromos la enviaron invitaciones rogando por asociaciones, pero ella rechazó su silencio tan poderoso como su aterrizaje. Mientras Evelyn se preparaba para partir del aeródromo, una multitud de aspirantes a pilotos, entusiastas de la aviación y periodistas se congregaron bajo las estrellas de Arizona, con los ojos abiertos de asombro y sus cánticos de la Reina Raptor resonando en la noche. Un legendario piloto de pruebas, cuya osadía había superado los límites del vuelo, se adelantó entre la multitud. Su voz, una proclamación resonante que silenció el zumbido del desierto, su presencia, un golpe definitivo al orgullo del antagonista. Evelyn Hart, tu F-22, la maestría es un faro para todo piloto que se atreve a soñar, declaró con la mirada fija en las zapatillas de Evelyn, ahora emblemas de su triunfo. La Asociación de Aeronaves Experimentales pondrá tu nombre a su máximo honor. Celebrando la valentía en los cielos, las cámaras siguieron la serena silueta de Evelyn. Su cuaderno de bocetos, símbolo de su victoria, su aterrizaje, una leyenda que sobreviviría al aeródromo. La satisfacción del público aumentó, su rabia ante la crueldad inicial se transformó en reverencia ante la promesa del piloto de pruebas. Cada palabra, un latigazo al orgullo del antagonista. Los periodistas que habían lanzado pases permanecieron temblando con sus cuadernos, irrelevantes, sus hashtags de Lyra, enterrados bajo las tendencias de la Reina Rapaz que dominaban las noticias globales. La prensa, con titulares deslumbrantes, presentó a Evelyn como el as silencioso, su habilidad, una fuerza radiante que eclipsaba su traición, el aire cargado con el peso de su triunfo y su desgracia. Los influencers y magnates permanecieron en un silencio atónito, su influencia extinguida por la brillantez de Evelyn. Las pistas del aeródromo enmarcaron su victoria. Cada honor, un testimonio de su imperecedera dignidad. La promesa del piloto de ser mentor de los estudiantes de la Academia de Evelyn selló la humillación del antagonista. Su legado reducido a una nota al pie, el corazón del público latía de orgullo ante su ascenso. El público que la abucheaba se vio obligado a lidiar con su vergüenza. Su estatus borró su influencia de eco desvanecido. La victoria de Evelyn no fue solo posesión, fue un ajuste de cuentas grabado en la historia de Silverwind, un recordatorio de que la mujer más sencilla podía empuñar las alas más letales, el corazón del público latía de orgullo. La transformación de Silverwind fue trascendental. Sus hangares ahora eran un faro para soñadores a quienes se les había negado el cielo. La Academia de Evelyn entrenaba pilotos con la precisión de sus lobos fantasmas. Sus instructores seleccionados cuidadosamente por mérito, su respeto por ella, absoluto, sus ojos puestos en la pista donde había aterrizado el Raptor. Los jets del aeródromo, antes juguetes para los ricos,
Ahora servían a los decididos. Los medios documentaban cada despegue como testimonio de su visión. La corporación. Los magnates que se burlaron fueron condenados al ostracismo. Sus invitaciones a eventos de élite revocaron su influencia, que quedó sin valor ante el alcance de Evelyn. Los influencers que filmaron su accidente se enfrentaron a una tormenta en redes sociales. Sus cuentas suspendieron su influencia, sepultadas bajo cómo envolvió sus tendencias reina. El discurso final de Evelyn, pronunciado ante una audiencia global, resonó como un estallido sónico: no vine aquí para encajar, vine aquí para limpiar la casa. Y a veces, para limpiar se empieza por sacar la basura. La prensa la presentó como una leyenda, su aterrizaje en el F-22, un símbolo de justicia, su academia, una revolución que redefinió la aviación. La satisfacción del público se disparó. Su rabia ante la crueldad inicial se transformó en reverencia por su triunfo. Cada palabra, un testimonio de su imperecedera dignidad. Las llanuras de Arizona, antaño un escenario de privilegio, ahora enmarcaban su imperio, donde la victoria de Evelyn se alzaba como una verdad inexpugnable. Evelyn Hart no vino a buscar aplausos. Vino a recuperar lo que la arrogancia intentó robar. El cielo, el respeto. Dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete, porque la próxima vez que se burlen de una simple mujer, podría aterrizar en un F-22.